Hola, hola, amigas y amigos, ¿cómo están? Les habla su amigo Sergio García. Sean bienvenidos una vez más a su programa Expediente Miedo. Em, los saludo la noche del 9 de enero del 2023. Son las 10 de la noche con 16 minutos cuando estamos comenzando esta grabación. Acuérdense que nos pueden seguir a través de YouTube. Aquí está arriba, Expediente Miedo. Así nos pueden encontrar. Y en Spotify igualmente como Expediente Miedo también. Hoy traemos un tema ya bastante conocido. Desde hace muchos años se viene platicando de esto que les voy a contar hoy y de esta persona. Así que bueno, pues vamos a dar inicio con esto que es el caso de Bob Lazar. Un hombre que, bueno, ha asegurado toda su vida que trabajó para el Área 51. Imagina ser un físico con estudios en el Instituto Tecnológico de California, Caltech, y en el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, sin duda alguna dos de las universidades tecnológicas científicas más importantes de Estados Unidos, y que tengas en tu poder y además divulgues información clasificada acerca de uno de los temas que más polémica genera y de los que más censura se ha tenido alrededor del mundo. Imagina que un día decides contar tu historia al mundo y de repente toda tu vida es borrada. Parece que no exististe y que todo tu historial académico ya tampoco existe. Y quedas desacreditado y como un loco ante la mirada del público. Si puedes imaginarlo, aunque sea un poquito, pues esto fue lo que le pasó a Robert Scott Lazar, más conocido simplemente como Bob Lazar, un hombre nacido el 26 de enero de 1959 en Coral Gables, Florida, allá en los Estados Unidos. Y realmente esta persona, hasta antes del año de 1988, no se sabe mucho de él en realidad. No hay información prácticamente de él que nos diga a qué se dedicaba en sus años anteriores a esto. No hay nada claro acerca de qué hacía este señor hasta antes de los sucesos que marcaron su vida para siempre. La vida de Bob Lazar se puede rastrear hasta el año de 1988, cuando trabajaba en el Laboratorio Nacional de Física de Los Álamos de la Universidad de California. Y bueno, pues es aquí donde en una convención, en una charla de alguien, eh, por azares del destino, entabla una comunicación con una persona llamada Edward Teller. Esta persona, Teller, le habla de una empresa que, bueno, iba a empezar a hacer investigaciones científicas acerca de sistemas de propulsión y de ingeniería inversa. Obviamente, Bob Lazar se vende de la mejor manera y esta persona, Teller, le dice pues que una persona como él, con sus conocimientos, con su currículum, pues vendría muy bien al proyecto y que pues podría postularse. Y así lo hace Bob. Bob deja sus documentos esperando ser contratado y bueno, ¿cuál es la sorpresa? Que ese mismo año, en el mes de diciembre, según lo que dice Bob Lazar, él recibe primero una carta donde aparentemente es candidato para obtener el trabajo y después recibe una más donde pues se le notifica que ha sido seleccionado para que trabaje en esta empresa haciendo esto que Edward Teller ya le había comentado. Le dicen que para su primer día de trabajo se tiene que presentar en el aeropuerto de Las Vegas, Nevada, en el aeropuerto McCarran. Le dan una serie de especificaciones y de cosas que tiene que cumplir, ¿no? Ya ahí en el aeropuerto conoce a una persona de nombre Dennis Mariani, quien le explicó que sería su jefe directo y que según la historia que nos cuenta Bob Lazar, ellos ahí en el aeropuerto toman un avión que
pues aterriza en el desierto. Esto le causa a Bob, por supuesto, mucha extrañeza. Se le empiezan a llenar la cabeza de dudas, porque bueno, pues, ¿qué hace un avión aterrizando en medio del desierto? ¿De qué se trataba este trabajo nuevo? ¿Qué iba a hacer en ese trabajo nuevo? Y además, ¿dónde lo iba a hacer? Este avión aterrizó muy cerca del lago Groom, ubicación que, bueno, hoy en pleno 2023, pues es mundialmente conocida por ser la localización de la famosa y tan mencionada Área 51. Pero pues hay que tomar en cuenta que para los años en que estamos hablando, es decir, finales de los años 80, pues todavía el gobierno negaba de manera rotunda la existencia de esta base y pues es por eso que Bob no tenía ni idea de dónde lo llevaban. Bob asegura que ya estando ahí, todavía lo subieron después a un autobús, el cual, bueno, pues por cálculos aproximados del mismo Lázaro, este debió haber recorrido entre 15 20 kilómetros quizá de donde habían llegado inicialmente. Cuenta que el camión no tenía ningún rótulo, no tenía ningún dibujo por ningún lado, no tenía ningún número identificador, nada. Además de que todos los espejos, bueno, no los espejos, todos los vidrios, todas las ventanas del camión estaban entintadas de manera que no se podía ver hacia afuera. Ni de afuera hacia adentro, ni de adentro hacia afuera en realidad. Hacen este viaje, el camión se detiene y llegan a otra instalación, donde también la seguridad militar es verdaderamente abundante, exagerada prácticamente. Aquí entran un poquito más las cosas en acción. Bob es interrogado, se le realizan pruebas físicas, pruebas psicológicas y por supuesto se le hace firmar un contrato de confidencialidad en el cual, bueno, pues se le notificaba que cualquier divulgación o cualquier filtración de la información a la que tuviera acceso, pues se castigaría con prisión y una fuerte suma de dinero en cuanto a sanción también, ¿no? Eh, Lazar se encontraba en este momento en lo que él denomina como el área S4, una instalación aledaña al área 51, como ya les comenté, vigilada de manera permanente por militares. Y bueno, pues ahí todo personal que laboraba era seguido de cerca por un guardia armado. Bob cuenta incluso que cada vez que se movía de una sala hacia otra o simplemente para ir al baño, siempre había que pasar numerosos y rigurosos filtros de seguridad. No era que podían andar a su antojo por donde ellos quisieran. Y claro, pues siempre acompañado por su respectivo guardia que lo iba cuidando, ¿no? Es aquí en estos pasillos donde se vuelve a encontrar con esta persona, Denis Mariani, su jefe, ahí en el área S4, y le entrega unas carpetas, una serie de informes, documentos, que Mariani le dice que los tiene que leer a detalle para comprender la naturaleza del trabajo que va a hacer. Para la sorpresa de Bob Lazar, estos documentos estaban repletos de fotografías a detalle de objetos voladores no identificados, de informes de avistamientos, de reportes de naves, de seres recuperados por el gobierno, de autopsias hechas a estos mismos seres pues extraterrestres, podemos presumir. Y pues en una primera instancia Bob pensó que quizás se trataría de otra prueba más para ver su reacción ante estas cosas, pero pues bueno, esto cambia cuando después de que le dan un tiempo en una habitación para que se familiarice con los documentos, que los lea, lo llevan a uno de los hangares donde, bueno, ya todo cobra sentido. ¿Por qué? Porque Bob se encuentra de frente con una de estas naves que vio en las fotos. Una nave que él describe como la típica forma de platillo. Y pues es aquí donde le dicen a Bob que su trabajo consiste en eso, en investigar y en realizar la ingeniería inversa para llegar a conocer y sobre todo entender cómo es que funcionaba el sistema de propulsión de dicho artefacto. Bob Lazar en sus relatos y entrevistas aseguró siempre que durante el tiempo que estuvo trabajando en el departamento o en el área S4, llegó a ver hasta 9 naves diferentes, pero que solo pudo tener acceso a una, a la primera que se le mostró.
Nunca pudo interactuar con las otras 8. Él solo trabajó con una, la primera que le mostraron. Las otras dice que las logró ver pues por el simple hecho de estar ahí, pero nunca tuvo interacción con ellas. Y bueno, pues es investigando, analizando esta nave, que él se da cuenta de que está, o descubre lo que llamaron el elemento 115, un elemento que hasta ese momento no existía en la tabla periódica de elementos y que era de lo cual estaba hecha la nave. El elemento 115 no era de la Tierra, no existía en la Tierra. Y bueno, pues si tú te metes a explicaciones y te metes a investigar, tras un proceso muy complejo de explicar, donde quizás si lo leas, posiblemente incluso como yo, quizá no entiendas mucho. Pero este elemento 115 al mismo tiempo era el combustible que permitía la propulsión del platillo volador, vaya. Bob Lazar se siente abrumado, es demasiada información, son cosas increíbles, él nunca pensó estar entrando a este mundo y por supuesto queda maravillado al principio. Pero pues con el pasar de los días empieza a sentirse cada vez más presionado, es un trabajo muy difícil, no es nada común, ya que no se trataba de un trabajo en el que tenía que llegar y cumplir con un horario, sino que trabajaba cuando se le requería, pudiendo ser esto cualquier día, en cualquier horario, le podían hablar en la madrugada y él tenía que estar disponible y tenía que ir a donde le dijeran, tenía que ir a la base, tenía que ir al aeropuerto, tomar el avión y hacer todo el recorrido para poder llegar al sector S4, que es donde él trabajaba. Empieza a haber mucha presión sobre Bob Lazar, pues por todo lo que estás viviendo, es algo muy fuerte. Y aquí existen dos teorías de su salida del proyecto. Una es que él directamente renunció y la otra, que realmente es la que ha tomado más fuerza e incluso él lo ha llegado a mencionar, es que él llega un momento en que no puede más. Cede ante la presión, cede ante el miedo y le cuenta a su esposa, algunos familiares, algunos amigos, les cuenta acerca del Área 51, les dice que el área es real, que el área existe, que esta base existe. Y les cuenta lo que se hace ahí y les cuenta lo que él hace ahí. Y bueno, pues obviamente crea controversia, crea interés. Y Bob Lazar, al haber estado trabajando ahí adentro, pues tiene conocimiento de los calendarios de las pruebas de vuelo de estas naves que él había visto ahí. Él describe que había diferentes tipos de pruebas, había pruebas intensas, había pruebas muy estándar, donde únicamente decían que el platillo volador hacía movimientos hacia izquierda o derecha, atrás, adelante, y nada más. Pero dice que había otras que denominaban pruebas high performance, donde bueno, aquí sí llevaban las naves a límites eh, que aeronaves convencionales o aeronaves de la actualidad no pueden hacer, esa es la realidad. Bob Lazar cuenta que fueron 3 ocasiones donde junto con su familia y amigos se acercaron pues a las fronteras del área en ese momento y como les dije, con el conocimiento que tenía del calendario de las pruebas, pues lograron ver en 3 ocasiones pruebas de vuelo de estos artefactos, siendo en la tercera ocasión cuando, bueno, personal del Área 51 los detecta, los detiene, toma sus nombres, toma sus datos, y bueno, pues se dan cuenta que son familiares de Bob Lazar, se dan cuenta que Bob Lazar está ahí, y lo despiden al día siguiente. A partir de este día, nuestro amigo Bob cuenta que fue víctima de muchas amenazas, en las que se le recordaba que no debía hablar nada de lo que había visto si quería que no le pasara nada a él y a su familia, siendo uno de los percances más graves o el atentado más grave, el que vive un día en el que él iba manejando por las calles de Las Vegas y nota que un coche lo va siguiendo y que va buscando pues emparejarse con él, ¿no? Sobre la calle. Este auto misterioso lo logra, se pone al lado de él, Bob Lazar voltea y nota que el copiloto de este coche trae un arma.
Bob Lazar frena inmediatamente. Ahí es cuando se escucha un disparo y el atentado por matarlo falló. Se salvó quizá por muy poco Bob Lazar. Y es en este momento donde él decide hablar. A pesar de las amenazas, él decide hablar de todo lo que sabe, de todo lo que vio, de su experiencia trabajando en el área S4, perteneciente al área 51. Y es así que contacta al periodista e investigador George Knapp para darle una entrevista que además sería transmitida en televisión. En esa primera ocasión, la identidad de Bob Lazar fue oculta y se mostró bajo el nombre de Dennis. Únicamente se mostró una silueta en negro oscuro, negro, no me refiero a negro oscuro, sino en negro, y una voz distorsionada, pues para cuidar la integridad de Bob. Pero bueno, pues a pesar de estas medidas, se sabía quién era. Siguen las amenazas, siguen los problemas. Entonces Bob Lazar decide volver a aparecer en televisión, volver a dar una entrevista. Pero en esta ocasión sin ningún tipo de censura, mostrándose tal cual así frente a la cámara. Él buscaba que de esta manera él dejara constancia de las cosas que él estaba diciendo, dejar constancia de su identidad, dejar constancia de que lo que él estaba hablando era cierto, y sobre todo de que si algo le pasaba, todo sería culpa del gobierno que lo habría mandado callar o desaparecer. Y es justo después de esta segunda entrevista donde él asegura que volvió a recibir una llamada, en esta ocasión de quien aseguró era su jefe directo en el área S4, Dennis Mariani, quien solamente se limitó a decirle: no tienes idea de las cosas que te van a pasar ahora. Una amenaza, por supuesto. La historia de Bob Lazar hizo y aún hace mucho eco alrededor del mundo entre los investigadores y los fanáticos del mundo ovni. Por lo cual, obviamente, pues todos los interesados empezaron a buscarla a esta persona. ¿Quién era Bob Lazar? ¿Quién es Bob Lazar? ¿Es verdadera su historia? Muchos interesados empezaron a buscar sus registros académicos, pero tanto la Universidad de Caltech como el MIT negaron conocerlo y afirmaron categóricamente que nunca nadie se había graduado de la institución con ese nombre, nadie llamado Bob Lazar se había graduado de estas dos universidades. El laboratorio de Los Álamos, donde trabajó antes de ingresar al área S4, también negó su existencia totalmente y aseguraron que nunca había trabajado ahí. El gobierno estadounidense también negó que en ninguna de sus dependencias, que en ninguno de sus laboratorios, en ninguna de sus instalaciones, nunca había trabajado alguien con el nombre de Bob Lazar. ¿Es que acaso borraron toda su existencia? Haciéndolo quedar como un loco que declaraba cosas falsas, como un fanático con ideas locas. Bob Lazar, a lo largo de los años, trató de corroborar siempre su historia. Y algo muy extraño es que por lo general la gente que miente acerca de estos temas tiende a cambiar sus versiones, nunca da la misma versión, alguna vez le agregan, otras veces le quitan. Pero Bob Lazar ha contado la misma historia con los mismos detalles desde el día uno. Eso es algo, es un punto importante. Y bueno, como les decía, desde el primer momento ha tratado de corroborar su historia, pero nunca pudo conseguir más evidencias que las que ya, bueno, o al menos si ya has escuchado de Bob Lazar, las que ya son conocidas. Eh, lo estamos viendo en pantalla, es un carnet de identificación que lo acreditaba como trabajador del departamento S4 y tenía las letras MAJ, que supuestamente también quiere decir que estaba afiliado al proyecto Majestic, que también vamos a hablar de él más adelante en otro episodio. También tiene por ahí cosas interesantes. Otra de las pruebas que Bob ha mostrado es un recibo de nómina
que vamos a hacerlo un poquito más grande, que bueno, está expedido por el Departamento Naval de Inteligencia Naval de los Estados Unidos, a nombre de Robert Lazar. También es otra de las evidencias que él ha mostrado. Y otra también es que en un listado de nombres de trabajadores del laboratorio de los Álamos aparece Lazar Robert. Y prácticamente estas son las únicas evidencias que él ha podido mostrar de que pues él es quien dice ser y que trabajó en el lugar que está contando. Al día de hoy, Bob Lazar vive ya alejado de lo que es el mundo ovni. Tiene una empresa que se llama United Nuclear, en la que se dedica a la venta de diversos materiales de índole químico e incluso radioactivo. Y pues prácticamente o ya muy esporádicamente podemos decir que ya no acepta dar entrevistas relacionadas con lo que vivió y con su experiencia en el S4, siendo una de sus últimas apariciones la que hizo hace ya 3 años en el podcast de Joe Rogan, donde aceptó contar una vez más su historia. ¿Tú qué crees? ¿Crees que Bob Lazar dijo la verdad en su momento? ¿Crees que de verdad pasó todo lo que él dijo? ¿Crees que de verdad fue contactado y trabajó para el Área 51 en el departamento S4 investigando con naves alienígenas? ¿Crees que se inventó esta historia? ¿Crees que es un loco que va por la vida contando mentiras o la misma mentira una y otra vez? ¿Quién sabe? Como te dije en un momento del programa, para final de los años 80, el gobierno estadounidense todavía negaba la existencia del Área 51. Hoy, en pleno año 2023, a inicios del 2023, hay muchas cosas. Incluso se han desclasificado documentos, videos de naves extraterrestres. Esto podemos decir que le da la razón a Bob Lazar. El tiempo le está dando la razón a este señor de lo que contó un día y por lo que intentaron matarlo. Hoy ya se sabe de la existencia del Área 51. Estados Unidos ya acepta abiertamente la existencia de esta base. Obviamente no nos dicen que es una base ovni, no nos dicen que es una base experimental, simplemente es una base militar de entrenamiento aparentemente, según el gobierno estadounidense. Pero ¿será que con los años también un día se dé a conocer la existencia de este departamento S4? ¿Se imaginan si eso llega a pasar? Si eso llega a pasar, prácticamente este señor sale del apartado de los locos y queda como todo un héroe por contar las cosas en su momento. Quién sabe si lleguemos a saber de la existencia de esta base aledaña, el S4. Habrá más departamentos S5, S6, S7. ¿En cuál irán al día de hoy? Hay historias fantásticas alrededor del mundo, hay personas increíbles que cuentan historias verdaderamente fantásticas. Y como te digo, quizás sea el tiempo únicamente el que nos va a dar la razón. Si eran locos o si fueron los únicos que tuvieron el pantalón, los pantalones, de decir la verdad y enfrentar las consecuencias. Déjame en la caja de comentarios tú qué crees. Dime si ya habías escuchado de esta historia, de esta persona. Dime si crees que es verdad, dime si crees que es mentira. Les mando un saludo grandísimo, un abrazo todavía más grande.
Sigan disfrutando de su noche, 9 de enero del 2023, transmitiendo desde Irapuato, Guanajuato, para YouTube y Spotify para todo el que nos quiera ver y escuchar alrededor del mundo. Un abrazo grandísimo, que tengan buenísimas noches. Yo fui su amigo Sergio García y nos vemos en el próximo episodio de Expediente Miedo.